compañeros, nos toca hablar del concurso de acreedores. Este trabajo lo vamos a realizar junto con Liliana Gisela Galicia Martínez y con Sara Gutiérrez Martínez y su servidora Alma Angélica Benítez. El concurso de acreedores viene del latín cum y currere, que significa correr conjuntamente. En el proceso universal de carácter especial mediante el cual el tribunal ejerce una facultad jurisdiccional, distribuye entre todos los acreedores y hasta donde alcance el producto obtenido de ese patrimonio. A este patrimonio se le llama masa del concurso. Entonces, este patrimonio de una persona que es no comerciante, de acuerdo con las reglas de privilegio y graduación que le marque la ley, cuando el mismo resulte insuficiente para responder a la totalidad de sus obligaciones, ya sea que el interesado voluntariamente va y solicita este juicio o a esto se le llama concurso voluntario, a lo que sus acreedores le exigen el no haber podido dar cumplimiento y garantizar el pago a sus deudas. Este es un concurso necesario cuando los acreedores van, reservando los derechos lógicamente a los titulares de créditos satisfechos para cuando el deudor mejore su fortuna. Rafael de Pina nos define el conjunto de acreedores como un juicio universal que tiene por objeto determinar el haber activo y el pasivo de un deudor no comerciante para satisfacer los créditos pendientes. Y bueno, aquí nos habla en el Código Civil Federal, en el artículo 2965, y nos dice que procede al concurso de acreedores siempre que el acreedor suspenda el pago de sus deudas civiles. Esto quiere decir cuando ya no pudo pagar. La declaración de concurso será hecha por un juez competente mediante los trámites fijados en el Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué es entonces el concurso de acreedores? Pues volvemos a aclarar que es la insolvencia del deudor. El patrimonio se desvincula procesalmente de su titular y pasa a los órganos que se encargan de su administración. Y en tanto se decide su suerte y porque acumulan todos los derechos y las obligaciones que derivan del mismo. Para el cumplimiento de sus obligaciones, el deudor responde con la totalidad de sus bienes, a excepción, volvemos a especificar, de los bienes familiares, de aquellos bienes que conforme la ley son inalienables o inembargables. Y bueno, aquí nos dice que el deudor responde el cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes. Esto lo especifica aquí en la ley, en el artículo 2964, donde nos dice que con excepción de aquellos que conforme la ley son inembargables. Tenemos tenemos créditos que son los créditos privilegiados, los créditos de primera clase, los créditos preferentes, créditos de segunda clase, de tercera, de cuarta y de quinta. Este concurso puede ser de dos clases también, es de una clase voluntaria o de clase necesaria, de lo mismo que ya habíamos hablado. El voluntario es cuando el deudor va y solicita este juicio, o el necesario, que es cuando los acreedores levantan la demanda de sus pagos. ¿Cuáles son los créditos preferentes? Los créditos preferentes sobre bienes específicos, como los derivados de fletes, que se cubren preferentemente con los efectos transportados, por adquisición de semillas y abonos, que se cubren preferentemente con los productos de la cosecha, y por el arrendamiento de inmuebles, que se cubren preferentemente con los bienes muebles hallados dentro del mismo. Los anotados en el registro público por mandato judicial, que se cubren preferentemente respecto de los posteriores sobre los bienes anotados. Y bueno, mi compañera Liliana les va a continuar hablando del mismo tema.
Bueno, a mí me corresponde hablar de lo que son los créditos privilegiados. Los créditos privilegiados, como los fiscales sobre bienes específicos, hipotecarios, prendarios, laborales, etc. Existen créditos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Los créditos de primera clase, como los gastos judiciales, los gastos de administración y conservación de bienes del concursado, los gastos funerales del deudor, de su cónyuge o hijos, gastos de última enfermedad del deudor. Estos se decretan 6 meses antes de la muerte. Créditos por alimentos fiados al concursado o a su familia durante los 6 meses anteriores a la declaración del concurso, etc. Los créditos de segunda clase, como los garantizados con hipoteca necesaria que nos hubieran exigido, los fiscales que no se refieren a bienes específicos y los de establecimientos de beneficencia pública o privada. Los créditos de tercera clase son los que no están comprendidos con anterioridad y que constan en escritura pública, en escritura o documento público. Los créditos de cuarta clase constan en un documento privado. En tanto que los créditos de quinta clase son los restantes, cuyo pago se realizará a prorrata sin atender su fecha u origen. Ahora, hablaremos de lo que son las clases del concurso. El concurso puede ser voluntario o puede ser necesario. El concurso voluntario es cuando el mismo deudor lo solicita debido a la situación desfavorable de sus negocios. Mi compañera se encargará de hablar de lo que es el concurso necesario y de la última pregunta que nos falta. Continuando con el tema del concurso de acreedores, me referiré a las siguientes preguntas. ¿Qué es el concurso necesario? El concurso necesario se realiza por petición o es pedido por dos o más de sus acreedores que posean créditos de plazo cumplido y que hayan demandado o ejecutado sobre bienes del deudor sin que sean bastantes para garantizar el pago de sus deudos y las costas. En el caso de concurso necesario, la solicitud debe ser realizada por dos o más acreedores cuyos créditos sean de plazo cumplido y que hayan demandado o ejecutado sobre bienes del deudor sin que existan bastantes para garantizar sus créditos. En este caso, dentro de los 5 días siguientes de la notificación del auto que declare el concurso, el deudor tiene que presentar un estado detallado de los activos y pasivos con los nombres de los domicilios y los demás acreedores. En la siguiente pregunta me referiré a cuáles son las consecuencias de la declaración de concurso. En lo referente a los efectos de la declaración del concurso produce sobre el deudor, estos dependerán de si el concurso es voluntario o necesario. Tal y como dispone el artículo 40 de la ley concursal, en caso de concurso voluntario, las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio quedan sometidas a un régimen de intervención por parte de los administradores concursales y el deudor precisará de la autorización de la administración concursal para el ejercicio de las citadas facultades. En caso de concurso necesario, también con carácter general, las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio quedan suspendidas y este será sustituido por los administradores concursales que ocuparán el lugar del concursado en el ejercicio de dichas facultades. No obstante, el juez podrá acordar de forma motivada un régimen más estricto con suspensión de facultades en determinados supuestos de concurso voluntario y viceversa. Un régimen de mera intervención en determinados casos de concurso necesario. El juez podrá además acordar en cualquier momento el cambio de situación sobre las facultades del deudor sobre su patrimonio, excepto en el supuesto de concurso de la herencia, en el que corresponderá sin posibilidad de cambio el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la misma a la administración concursal. El artículo 41 de la ley concursal se refiere a los efectos que la declaración del concurso produce sobre los derechos y libertades fundamentales del deudor en los siguientes términos. Los efectos de la declaración de concurso sobre los derechos y libertades fundamentales del deudor en materia de correspondencia, residencia y libre circulación serán los establecidos en la Ley Orgánica para la Reforma Concursal. En conclusión, la declaración de concurso
incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para cualquier otra administración que por ley le corresponda, y hace que se vence el plazo de todas sus deudas. Esta declaración produce también el efecto de que se deje de devengar intereses las deudas del concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignaroticios, que seguirán devengando los intereses correspondientes hasta donde alcance el valor de los bienes que los garanticen. Muchas gracias.